Hola cositas bonitas, sean bienvenidos a una nueva sección del canal, donde entrevistaré a sus autores de Webtoons Originals favoritos y estrellas en ascenso de Webtoon Canvas. Y para inaugurar esta sección, ¿quién mejor que una autora mexicana, creadora de Loop, que alcanzó el top 10 de Webtoons Originals más vistos en el 2020, con 92.3 millones de vistas y 1.2 millones de seguidores en Line Webtoon? Autora de Faust, una historia del género sobrenatural y, claro, su más reciente trabajo, Señorita Cometa, un webtoon de misterio en el que trabaja en conjunto con el Manchi. Ella es Are-chan. Acompáñenos. Bueno, primero que nada, quiero darte la bienvenida al canal y muchas gracias, de verdad, muchas gracias por haber aceptado esta entrevista. Es un honor tenerte aquí. Bienvenida, Are-chan. Y... ¡ay, Michi! ¡Ah! Ya se presentó también el señor Michi atrás. Es mi gatita, que se llama Cacahuate. Hola, Cacahuate. Salió antes de tiempo en la entrevista. Hola, Cacahuate. Sí, quiso tener su papel prioritario. Su momento de fama. Bueno, muchas gracias. A ti también, Cacahuate. Y te quiero felicitar por poner el nombre de México tan alto como lo has estado haciendo. De verdad, me siento muy feliz, me siento muy orgullosa de ti y estoy muy contenta de estar hoy contigo. Ay, muchas gracias. Es un honor representar a México y hacerle conocer a la gente más de nuestra cultura, a la gente, especialmente en Estados Unidos. Sí. Bueno, entonces vamos a comenzar con la entrevista y quisiera comenzar con Luf, porque es tu trabajo hasta la fecha ahorita más reconocido. Entonces, quisiera preguntarte, anteriormente ya habíamos hecho un video acerca de tu trabajo en el canal. Sí, lo recuerdo, muy buen video. Muchas gracias. Pero nos gustaría que nos comentaras para ti, ¿cómo nos describirías de qué trata la historia de Love? Ok, Love es básicamente lo que pasaría si al gobierno le interesara tanto tu estatus marital como le interesa a la sociedad. Porque estarás de acuerdo, como creciendo como una mujer mexicana, que muchas veces cruzas una cierta edad y es como que, ay, pero qué triste que no tiene novio, qué triste que no tiene esposo. Y hay muchas mujeres que yo conozco personalmente que están con sus propios negocios o que hablan 5 idiomas, que tienen 2 maestrías y no están casadas, y lo único de lo que habla la gente es como que, sí, pero qué triste que no está casada, qué triste que no tiene niños todavía, o cosas así, ¿no? Entonces, agarrando eso, pero llevándolo al nivel extremo, right? Así como que a un 11, de una escala de 1 al 10, un 11, que tanto le importa a la sociedad que hasta se volviera un requerimiento del gobierno. Entonces, Love es esta sociedad ficticia donde básicamente todo gira alrededor de tu estatus marital, básicamente. Entonces, a los 22 años, ya después de que uno tiene su carrera casi terminada, te asignan, bueno, más bien te toman tus huellas digitales y eso te lleva te empareja con alguien que se supone que es como que tu media naranja. Entonces, en la historia de Love exploramos qué conlleva todo eso, cómo ayuda o estorba eso en el ámbito de la sociedad, de una manera, pues ahora sí que más como entre sci-fi y más como sci-fi, sí. Uh-huh. Ok, sí, de hecho lo que comentas, sí yo vivo en México y es muy cierto que cada vez que vas como a las reuniones y aunque ya estés estudiando la carrera o estés estudiando la maestría, te preguntan, oye, ¿y el novio? ¿El anillo para cuándo? Uh-huh. Y ya te estás poniendo grande, seguro que no quieres tener hijos, entonces sí lo vi reflejado en tu historia, pero como comentas de una forma ya muy extrema, donde pues te dicen de que, oye, tu hipoteca te podemos dar tanto de crédito dependiendo del nivel de tu match.
O así como que el porcentaje de tu beca, cuánto es, o así como que, para ingresar a una universidad tienes que poner cuál es el porcentaje de tus papás, y si es menos de tanto, bajas de prioridad en la lista de admisiones. Eso es una de las cosas más interesantes del proceso de hacer Love, es que nos pudimos sentar, o sea, agarramos esa idea, y digo agarramos porque mi esposo siempre ha sido parte integral de esta dinámica de escribir. Y nos fuimos a sentar a nuestra casa de té favorito y nos pusimos a platicar así como que, a ver, ¿cómo funcionarían los divorcios? ¿Cómo funcionaría los noviazgos? ¿Cómo funciona qué pasa si un noviazgo quiere romper? Así de no funcionó, o ¿qué tal si sale un match más alto después de que otra persona se registra? Y hicimos todas las posibilidades, así como que, ¿qué pasa si tu match no está en el país, está en otro país y por ende está fuera del sistema? Y todo eso, y a raíz de todas esas posibilidades fuimos creando los personajes, así como que vamos a hacer un personaje que le pase esto para explorar esto, y vamos a hacer un personaje que le pase esto para hacer esto. Y así fue como empezamos a hacer todo el cast, y por eso es que todo mundo tiene su propio problema dentro del sistema, ¿verdad? Sí, lograste captar muy bien como esas situaciones frustrantes, porque qué coraje daba cuando, por ejemplo, Beatriz, es que soy, no sé, la mejor de mi clase, he trabajado mucho por esto, me lo gané, pero todavía no tienes tu porcentaje definido de LUF, no puedes. O sea, no te podemos dar la beca. Perdón. Ajá, es precisamente eso, ¿no? De que cuando es como llevado a máximo nivel de gobierno, cuando llegas a tu casa y le dices a tu mamá, me saqué súper bien calificación, soy top en mi clase, voy a ser el porcentaje más alto de mi generación, y te dicen, bueno, ¿y el novio? O a ver si ahora sí te consigues un muchacho. Y es como que, bueno, pues hice todo esto y me dices nada más el novio. Sí, la verdad, no hagan eso, mamás. Si alguna mamá está viendo eso, no hagan eso. Bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Esto tenía mucha curiosidad de saber cuál fue el primer personaje que creaste de Love y cómo fue el proceso de darles vida a todos los personajes que ya conocemos. A ver, yo creo, no estoy muy completamente segura, pero yo creo que el primer personaje que nació fue Julián. Me inclino más hacia Julián, porque como te digo, básicamente hicimos las situaciones primero y después hicimos a los personajes. Entonces, una de las primeras situaciones que pensamos fue, ¿qué tal si una pareja hace que las cosas funcionen entre ellos con trabajo, comunicación, echándole todas las ganas a la relación, pero tienen un mal número de compatibilidad? Y entonces dijimos, bueno, el hijo va a tener muchos problemas para entrar a la universidad, probablemente van a vivir en una zona mala, probablemente tengan que tener trabajos pues no muy ideales, etcétera, etcétera. Entonces dijimos, bueno, vamos a poner a uno de los galanes en ese extremo. Y yo creo que pusimos a Julián primero, y después dijimos, ahora vamos a hacer uno completamente en el otro lado del espectro, que sea el ricachón, que sea la familia con el porcentaje altísimo, pero que no se quieren, que es para hacer el contraste de las situaciones familiares entre Daniel y Julián. Y entonces yo creo que Daniel fue el siguiente que nació. Y en el medio pusimos así clase media y súper cómoda, y ella nunca tuvo que pelearse con el sistema hasta ahorita que tiene que interactuar con él. Pusimos a Beatriz para que fuera como que el punto de vista del lector, que ella está aprendiendo todo eso. De hecho, parte de la razón de su nombre es por eso, o sea, se llama Beatriz Torres, porque es como que vea, como de la orden de ver, así como que por favor vea, y la torre es de que como si subes a una torre y vea, básicamente. Oye, qué buen dato. Nos estás compartiendo muchos secretos no antes dichos. Sí, todos los secretos. De hecho, sí, ahorita que lo mencionas, es muy interesante ver como los tres niveles, los tres estatus sociales, cómo se representan en la historia. Y
uno pensaría que primero se crea como a Beatriz, que es el protagonista, pero en este caso también es interesante ver cómo nacen los demás personajes. Y en cuanto a su físico, la paleta de colores que usaste para ellos, ¿cómo fue el proceso? Ok, otra vez, Daniel y Julián, los muchachos fueron los primeros. No sé por qué me acomodé más con ellos, right? Con Julián yo quería que se viera así como que más grandote pero estable, entonces pensé en un cuadrado para su forma, entonces es como que un cuadrado y es firme y es como que estable pero como que terco y como que se quiere ver él más malandro de lo que es, entonces le puse como que piquitos arriba, entonces Julián es básicamente un rectángulo con piquitos. Y luego de ahí me pasé para Daniel y lo hice triángulos. La cara de Daniel es un bendito triángulo, un dorito, y él también está así como que todo flaco y todo, entonces la idea era que se viera como punzante, que se viera como que está cortante él, entonces su cabello está más suavecito acá arriba, entonces es un poquito el reverso de Julián, ¿verdad? Entonces está un poquito más liso arriba, pero está punzante por todos lados, el mentón agudo, los brazos delgados, las piernas delgadas, like, si dobla los brazos se sienten como cuchillas de tan angulosos que están. Entonces la idea era así como que mostrarlo a él que se ve como una persona desagradable, pero en realidad tiene su corazoncito estable y sabe lo que quiere y todo lo que tiene aquí arriba, ¿no? En la cabeza sabe lo que quiere. Y luego al final la más difícil de diseñar fue Bea, porque hay muchas protagonistas en Webtoon y en los manguas y todo, que son la muchacha bonita de pelo largo, cabello castaño. Y entonces yo quería que se diferenciara un poquito, ¿no? Entonces la hice larga, pero la hice caderona porque necesitamos más representación latina en Webtoon. Todo el mundo está demasiado flaquito, necesitamos cadera, necesitamos pierna, necesitamos pompa. Y su diseño me dio muchos problemas, pero al final decidí hacerlo porque en medio tiene como que su camino, que es como que ella, y la división del medio del cabello, que es como que las dos opciones. Metes muchas como metáforas también, ¿verdad? Sí, me gusta diseñar así como con propósito. En cada panel que dibujaste, de hecho, podemos encontrar indicios de nuestra cultura mexicana, incluso en las frases que dicen los personajes. ¿Cómo y por qué es que nace esta idea de retratar nuestras raíces mexicanas en una historia de fantasía? Bueno, en este caso como más ciencia ficción. Bueno, siento que hay una necesidad grande de mostrar el México real. Muchas veces cuando un medio, especialmente para un mercado americano, cuando es algo mexicano, está muy curado, muy específico a alimentar ciertos estereotipos o alimentar ciertas narrativas, y yo quería compartir el México que yo viví. Pero como no quería nada más hacerlo en México, también mi esposo está involucrado en ese proceso, lo mezclé también con Venezuela, él es de Venezuela. Entonces, por ejemplo, cuando una de las cosas que es como que básicamente nuestra casa, cuando Bea va primero a casa de Julián y le invitan a comer, están comiendo carne mechada y frijoles y arroz, que es básicamente lo que los venezolanos llaman pabellón. Entonces están comiendo pabellón, pero tienen su botella de 2 litros de coca, como buena casa mexicana. Sí. Entonces me metí muchas cosas así, aquí y allá, así como que guiños, así de esto es de Venezuela, esto es de México, y poquito a poco fui haciendo a Julián un poquito más hacia Venezuela y a Daniel un poquito más hacia México. Sí, sobre todo la mamá, ¿verdad? Sí, la mamá de Daniel es completamente las señoras de San Pedro y de todos esos lugares donde es como que, sí, toda cosas así. No, ellos dos son muy divertidos, fueron muy divertidos de escribir. ¿Cómo fue tu experiencia
cuando Love fue lanzado a Webtoon Original? ¿Qué fue lo que cambió para ti profesionalmente como creadora y también en tu vida personal? Pues Love es mi segundo webtoon, entonces yo venía de Faust, pero en Faust yo no tenía un editor designado, no había tantos empleados en webtoon, entonces yo no tenía un editor designado y básicamente todo lo que yo hacía nada más se subía y ya. Cuando yo mandé el pitch para Love, ellos me asignaron una editora, su nombre es Eunice, y ella, entonces el proceso cambió bastantísimo en que ahora había una tercera persona involucrada, ya no nada más era lo que mi esposo y yo estábamos hablando, ya tenía que hablar con alguien más también, alguien más que viera mis dibujos, que dijera, mira, esta secuencia tal vez hazla más larga o hazla más corta, o enfócate más en esto, enfócate más en aquello. Y todas esas clases de ediciones son muy útiles para la historia, pero es bien difícil escucharlas cuando tienes una fecha límite de entrega tan chiquita, porque tiene uno que sacar un episodio cada semana. Sí. Entonces muchas veces estoy ya en el proceso ya voy a terminar y me llega mi editor así de, oye, revisé esta secuencia, hazla más larga. Y es como que, oh, ok, vamos a hacerla más larga. O si no, si a mí no me parece, como que no, ¿sabes qué? Yo creo que la voy a dejar así, tengo que justificarlo con mi editora, ¿verdad? Así como que, mira, es que yo creo que esto o aquello, a veces simplemente así, no tengo tiempo, lo siento. Pero fue un proceso diferente. Y la otra cosa diferente fue que empezó a llegar un montón de gente, porque con Faust mis lectores eran muy pocos, y todavía muchos de ellos me siguen, y yo estoy muy, muy agradecida por eso. Pero éramos una pandilla pequeña, ¿verdad? Yo los conocía por nombre, reconocía sus nombres de usuario, etcétera. Y de repente empieza a llegar un montón de gente y es como que, wow, un poquito como que pánico escénico, ¿no? Sí. Empieza a llegar gente a mi Instagram, empieza a mandarme mensajes, empiezo a compartir la historia con más gente. Y de repente se siente más la responsabilidad, así de que, bueno, quiero que mi mensaje llegue y se entienda, y ahora tengo a toda esta gente escuchando, así que más me vale hacerlo suficientemente claro, más me vale trabajar bien duro para que quede a lo más que puedo hacer de mi capacidad cada panel. Entonces cada episodio yo siempre estoy tratando de mejorarme, de hacer algo mejor, si por ejemplo no me salió la física de un saco en un episodio, me pongo a estudiar sacos mientras puedo, o pongo referencias, o busco fotos, o veo videos en YouTube de gente con sacos, no sé, patinando, moviéndose, algo para ver cómo funciona. Y siempre estoy tratando de mejorar como respuesta a que la gente está poniendo atención al trabajo que estoy haciendo. Siento que se merecen ese respeto. Si ellos me están dando su tiempo, yo siento que tengo que mejorar cada vez para darles algo de valor. Entonces, fue bastante también, eso influye mucho en mi vida profesional, vaya, porque no es nada más como que voy a dibujar y jiji, es más como que tengo que hacerlo bien y tengo que seguir este proceso y tengo que llegar aquí. Es una responsabilidad que no me tomo a la ligera. La verdad, sí, yo soy fan de tu trabajo. Gracias. Desde hace ya también bastante tiempo, y sí he notado mucho tu evolución como artista desde Faust, cómo has mejorado con la forma de dibujar a los personajes también. Sí. Es que sí, de repente veo los dibujos de Faust y es como que, ¿cómo es que? ¡Qué pena! Pero pues uno así aprende, ¿verdad? Uno aprende a los trancazos. Sí, y además, ¿fue tu primera historia o tienes otras historias que no han sido publicadas? A mí me gusta mucho contar historias, y me gusta mucho hacer cómics nada más así como que para mis amigos. Entonces, yo he estado, o incluso por diversión, cómicsitos por diversión. Una de las cosas es que antes de que yo supiera escribir, mi hermana y yo hacíamos cómics. Esa era nuestra forma de divertirnos. No es que andábamos corriendo en el patio con la pelota ni nada. Nos sentábamos y nos poníamos a dibujar.
Y tengo montones de cuadernos italianos llenos de pasta de cómics que no tienen ningún diálogo porque no sabíamos escribir, pero sabíamos dibujar muñequitos y decíamos así como que, eso es la historia del peluche tal, yo tenía un montón de peluches de hipopótamos y era así como que este es mi reino de hipopótamos y yo soy la reina y vamos a aventuras y cosas así. Entonces, cómics, por así decirlo, de hobby, tengo muchos, pero profesionales, Faust es mi primero. Así publicado, Faust es mi primero. Porque siempre tuve ese problema de pensar, voy a publicar cuando sea mejor, cuando tenga mejor control de estos elementos visuales, o cuando tenga mejor control del dibujo, cuando tenga mejor control de la anatomía. Y lo seguí postergando, pero cuando conocí a mi esposo, a mi ahora esposo, y empezamos a salir, y le comentaba de estas historias, él fue el que me dijo, bueno, ¿y por qué no la subes? ¿Por qué no la dibujas? Y yo le decía cosas como que pues no tengo tiempo o no tengo suficiente nivel, y él me decía, no, intenta, súbelo, empieza. Y yo empecé subiendo Faust en el Discover, en el Ahora Canvas, lo empecé a subir, incluso antes, cuando recién abrió, se llamaba algo como que Challenge League, y yo empecé a subir ahí y fue gracias a que agarraron Faust que empecé a publicar, ahora sí que oficialmente, profesionalmente. Muchas gracias, el Manchi. Si estás viendo este video, muchas gracias en nombre de todos los fans por animar a Aret-chan a subir la primera historia. Bueno, regresando otra vez a las preguntas. Como nos comentaste, primero empezaste dibujando pues nada más por hobby, para divertirte con tu hermana desde muy pequeña, y tenías tus historias pero no pensabas en publicarlas. ¿Antes trabajabas de alguna otra cosa y actualmente sigues trabajando de algo más o solamente trabajas como creadora de contenido? Pues sí, antes yo trabajaba de diseño gráfico, yo soy diseñadora gráfica de profesión. Originalmente creo que iba a ir para contaduría, pero en la preparatoria me di cuenta que me encanta la tipografía y que me encantan los logotipos y todo eso, las publicidades me gustan mucho. Era la clase de persona que se sienta a vivorear el menú por cómo está impreso más que lo que hay en el menú. Y dije, bueno, voy a estudiar diseño gráfico mejor. Y entonces estuve ejerciendo como diseñadora gráfica un par de años antes de empezar a hacer webtoons. Yo cuando empecé a hacer webtoons, cuando me mudé a Estados Unidos, después de casarme, y estaba yo aquí y no había recibido todavía mi permiso de trabajo. Entonces estaba como que en un limbo, donde estaba acostumbrada, ya sabes cómo es el día de trabajo en México, que empiezas bien temprano en la mañana, terminas bien tarde en la noche, y estaba yo acostumbrada a ese ritmo de trabajo y dije, no estoy haciendo nada, estoy en un limbo. Y ahí fue donde el Manchi me dice, bueno, ponte a subir Faust, tienes tiempo. Y yo empecé a publicar Faust pensando, lo voy a hacer nada más por mientras me llega mi permiso de trabajo. Y el día que me llegó mi permiso de trabajo fue el mismo día que me mandó un email Webtoon diciendo, oye, ¿no quieres ser autora de originales? Es pago. Y yo dije, sí, está bien. Así que desde entonces ese ha sido mi trabajo, es mi único trabajo. Y qué coincidencia, aparte que fue el mismo día, fue como una señal. Fue como una señal. Yo creo mucho en esto de las señales y tomo muchas decisiones a base de eso. Entonces, cuando me llegó el permiso, yo recuerdo que lloré un poquito pensando, bueno, ahora voy a tener que empezar a hacer otra vez, a ver dónde me quieren meter, voy a tener que armar portafolio, a ver si valoran mi trabajo igual aquí que allá, y me llega el email y fue como que, ok, es una señal, es para acá. Y sí fue una decisión que me dio miedo porque nunca había trabajado haciendo cómics
nada más los hacía por diversión. Y entonces todo lo que yo tenía de conocimiento eran cosas autoaprendidas, de leer cómics y de leer manga, así de tomas de cámara y toda esa clase de technicalidades. Y pues me aventé como saltar de una cascada. De hecho, nuestra siguiente pregunta va muy ligada a eso. ¿Qué programas y herramientas usas para crear tus webtoons y cómo aprendiste a usarlas? Ahorita nos comentaste que estudiaste diseño gráfico, pero en realidad en diseño gráfico ¿sí te enseñan a utilizar todas estas herramientas? ¿Fue más autoaprendido? Pues el diseño gráfico utiliza muchas, por ejemplo, Photoshop o Illustrator, esa clase de software, pero es como que diferente que uno de dibujo. Y yo dibujaba antes pintando con el Photoshop, y no lo recomiendo. Honestamente no lo recomiendo. No es un software que esté diseñado para hacer dibujos. Pero por lo mismo de que me gustaba dibujar por hobby, estaba yo en una comunidad de artistas. Y ellos me introdujeron primero al Paint Tool SAI, que estuve utilizando mucho para trabajar, que es un programa japonés, creo. Y después de ahí me empezaron a recomendar Clip Studio Paint, que es el software que estoy utilizando ahorita. Clip Studio es el software perfecto para la creación de cómics. Es perfecto. Tiene una comunidad que ayuda haciendo brochas, haciendo estampas, haciendo modelos 3D de cosas, de lo que te imagines. Por ejemplo, yo no podría dibujarte una pistola así de la memoria. Tendría que ver muchas fotos de referencia, tendría que estar buscando cómo hacer el ángulo, cómo interpretar la tridimensionalidad del material. Pero alguien en la tienda de Clip Studio, un usuario, hizo un modelo 3D de una pistola en la que me puedo basar para hacer el dibujo. Entonces, esa clase de comunidad que ellos te incentivan a que tú crees materiales, eso ayuda bastante, te ayuda mucho a trabajar de una forma más lista, más inteligente, o sea, usas mejor tu tiempo. Sin mencionar también que tienen muy buenas herramientas de escribir los diálogos. Entonces, por ejemplo, si tú pones los globos de diálogo, el mismo programa te los va poniendo como si fuera un guión a un lado, lo que es bien, bien útil a la hora de editar el guión, o también para el paneleo, pone el panel e inmediatamente hace la máscara, entonces ya no te tienes que preocupar de utilizar, de poner una máscara a la carpeta y bla, 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 lo hace automático. Es un sueño ese programa. Ahorita yo vivo como respiro todo ese programa. Ya se me olvidaron todos los atajos de Photoshop, ya se me olvidó cómo usar Illustrator. Ahorita ya cuando me piden trabajo de diseño a alguien, un amigo, mi familia, algo, termino haciéndolo en Clip Studio porque ya no me acuerdo de los shortcuts de Photoshop. Y ya digo, mejor lo hago aquí, nadie se va a dar cuenta. Me estás tentando mucho a comprarlo. Es muy bueno, te lo recomiendo. Muy, muy bueno. Pues yo creo que sí lo voy a probar porque estoy igual que tú y los diseños que hago, por ejemplo, para las portadas de los videos de YouTube o así otras cosas, todo lo hago en Photoshop. todo. Pero ahorita que me comentas como de todas las facilidades que tienen, hasta se me antoja dibujar. No dibujo bien, pero hasta se me antojó dibujar. Sí, es excelente para dibujar, en serio, completamente lo recomiendo. ¿Y cómo es tu proceso creativo en cuanto a el entintado, la historia, los borradores, el coloreado? ¿Tienes la historia planeada desde inicio a fin? ¿O tienes la historia que sabes cómo quieres que empiece y sabes cómo quieres que termine, pero vas rellenando como esos huequitos capítulo a capítulo? Sí, bueno, cuando empecé Faust estaba así de que sabía cuál era el principio, sabía cuál era el final y todo lo del medio estaba borroso. Entonces dije, después de ese estrés completo de estar tratando de pensar cómo voy a llegar hasta el final cada capítulo, dije, no, nunca más. Y entonces cuando hice Love, me senté y dije, esto va a ser el principio, esto va a ser el medio, esto va a ser el final. Y entonces yo ya tenía todo planeado. Y la historia
por ende nunca cambió, ¿verdad? Like, yo sé que en el medio hubo por ahí lectores que decían, no, está cambiando esto porque a nosotros los lectores no nos gustó, y yo así de, no, eso estuvo planeado desde el principio, al final estuvo planeado desde el principio, yo tenía un punto que decir. Entonces ahorita con Señorita Cometa estoy igual, ahorita cuando les mandé a Webtoon el pitch, les mandé toda la historia, básicamente, en generalidad, ¿verdad? No le mandé episodio por episodio, sino en el episodio, bueno, más o menos. Sí escribí como que los primeros 15 y les dije, ahí van. Pero escribí toda la trama, básicamente, así de que así empieza, todo esto va a pasar en el medio, así termina. ¿Lo quieren? Y me dijeron, sí. Y yo, excelente. Y entonces ahora ya cuando trabajo, tengo una pizarra con un post-its, con una línea del tiempo, así de que qué es lo que tiene que pasar, qué es lo que está haciendo cada uno, qué está haciendo esta otra persona al mismo tiempo, etcétera, etcétera, y voy marcando así de, esto ya pasó, esto es lo que sigue, esto es lo que sigue, y entonces ya nada más, ya sé lo que sigue de la historia, ya sé para dónde voy porque lo estoy viendo, y ya nada más me puedo ir a sentar a escribir, que eso es lo primero que hago. Yo voy a mi casa de té favorita, me encanta el té, y me siento con mi esposo a platicar. Así como estamos platicando tú y yo, platicamos de la historia como si fuera algo que le pasó a un amigo de nosotros, básicamente, así como que, y entonces, ¿qué va a hacer al mundo ahora? ¿Y qué va a hacer Bea esta vez? Así estábamos haciendo, ¿verdad? Así hacemos todo este proceso. Y ya una vez, bromeamos, hacemos escenas ficticias que a lo mejor no van a pasar, o estamos bromeando de qué van a hacer personajes que no están saliendo ahorita en escena, que están haciendo en su casa, así como, y por mientras Mauricio está viendo una peli, cosas así, nosotros bromeando, y entonces ya cuando estamos de acuerdo en lo que va a pasar, así de sí, empieza así, pasa esto, y se acaba así, yo me siento a escribir un guión, y el guión yo lo escribo a mano, ahí mismo en la casa de té. Entonces mi esposo se lleva el Switch o juega con el Pokémon Go mientras que yo estoy escribiendo y me siento a escribir ahora sí que panel por panel, así como que escribo panel 1 es una toma de la ciudad, panel 2 Alex dice esto mientras que la cámara está así, básicamente así se ve el guión. A veces me detengo y repaso con él así de, oye, después de esto iba a pasar esto otro, ¿verdad? O luego le leo los diálogos y a lo mejor él bromea con el diálogo y yo añado ese chiste y cosas así, ¿no? Entonces terminamos de escribir, usualmente nos quedamos hasta que cierran, ya nos conocen. Entonces terminamos de escribir y cenamos tranquilos y el día siguiente empiezo a hacer el bocetaje. Y con los bocetos, lo primero que hago, bueno, lo llaman thumbnails, que es como que la versión más burda del episodio, donde estoy enseñando las tomas, así de que ya hago casi que monitos de palito y bolita, y le digo, este es Alex, este es aquí, este es allá, esto es un edificio, etcétera, etcétera. Y eso es lo que le mando a mi editora, para que lo vea, y que le digo, mira, así es como va a quedar el episodio, ¿qué te parece? Y entonces, mientras que ella está haciendo las notas, porque todo esto tiene que pasar muy rápido, mientras que ella me esté haciendo las notas, yo ya empiezo a bocetar los personajes en cómo va a ser el arte. Entonces empiezo a dibujar las caras, las expresiones, la ropa. A veces ni siquiera dibujo la ropa, dibujo el gesto del cuerpo y dibujo la ropa en automático encima cuando es las tintas, por ejemplo, porque el proceso es muy, muy, muy rápido. Entonces esos son días de estar dibujando desde la mañana hasta la noche. Y a mí me encanta. Mi parte favorita, honestamente, son las tintas, porque es cuando ya puedo añadir como que todos los detalles que el boceto no tenía, right? Like la ropa, los zapatos, alguna expresión aquí o allá. Especialmente con Señorita Cometa, que le pongo mucho énfasis a las tintas, haciendo, por ejemplo, las cosas que están más cerca de la cámara, las entinto más gruesas que las que están más atrás. Y eso me encanta, me parece súper divertido. Entonces, si llegan las notas de mi autora, cambio lo que tenga que cambiar y luego entra mi esposo otra vez, él me ayuda poniendo colores
Entonces, usualmente, mientras yo voy sacando, como si fuera una maquiladora, ¿verdad? Yo voy sacando una página, él la pinta. Saco otra, él la pinta. Y así vamos. Y usualmente él, porque él es una persona completa, es un detallista, perfeccionista completo. Entonces él así como que sí, porque la luz del árbol se refleja para allá y voy a poner reflexiones en el casco aquí y allá y no sé qué. Entonces muchas veces él se atrasa un poquito, entonces termino yo y yo empiezo a pintar de atrás para adelante. Y nos encontramos en el medio. Terminamos de pintar, entonces ya está terminado de pintar el episodio, lo exporto y se lo enseño a él para que él lo lea. Así como que mira, así quedó ya con los diálogos, con las onomatopeyas, con las líneas de acción, que todo eso lo pongo yo. Y le digo, léelo para que veas si hay alguna falta de ortografía o se me fue algún layer que dejé escondido, chécalo. Y muchas veces eso está pasando como que a las 3 de la mañana, una cosa así. Entonces yo ya estoy muy cansada para anotar esos detalles, ¿sabes? Es como cuando estás platicando y no sé si alguna vez lo hiciste cuando estabas chiquita, que decías una palabra y la decías mucho y era así como que lápiz, 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 lápiz y de repente en tu cabeza es como que ya no tiene sentido la palabra, ya no suena como una palabra, ya no sabes que es un lápiz o ya no sabes si lo estás diciendo bien. Entonces es básicamente eso, pero visual, ¿verdad? Si yo veo el cómic como ya lo estuve viendo todo el día, todos los días, ya no veo si hay errores, necesito ojos frescos y los ojos frescos que tengo son los de él. Entonces ya cuando él me dice, sí, bueno, o a veces me dice, no, mira, aquí se te pasó esto, aquí este layer está abajo del diálogo en vez de arriba, cosas así, hago las correcciones y le mando la versión final a mi editora. Y cuando mi editora me dice, excelente, lo subo al servidor de Webtoon y a empezar otra vez. Oh my, entonces ¿no te tomas días de descanso entre cada episodio, cada semana? No, es un trabajo continuo, es todos los días, todo el día. Y ya la casa de té es oficina oficial. Sí, la casa de té es completamente oficina. Si no fuera porque hay mucha gente que lo usa de oficina también, haciendo trabajo en sus laptops. Hay un área que es el área como que de silencio para la gente que necesita escribir pero no quiere escuchar ruidos. Está muy, muy, muy bien ese lugar para trabajar, honestamente. Ay, qué padre, estaría muy padre que nos pudieras compartir después. Bueno, me comentaste que haces streams, no sé si hayas ya hecho algún stream allá, o que nos pudieras compartir algo así como para ver redes sociales de cómo es la casa de té. Me encantaría hacer un stream ahí, pero el internet de la casa de té no es muy bueno. Me da la idea de que va a estar así como que sí los enseño. Pero grabé un par de videos que te voy a mandar para que conozcan la casa de té. Sí, muchas gracias. Y bueno, me emociona mucho escuchar también, te escuchas muy feliz. Ya, eso es como muy aparte de la entrevista, pero me da gusto saber que haces como muy buen team con tu esposo y que embonan también y que se ayudan así muy padre. Se escucha que también él es muy perfeccionista y que es una persona muy talentosa. No sé si igual le haya dado por querer crear también su propio webtoon. Bueno, él también es una persona creativa. De hecho, Adalmundo es personaje de él técnicamente. Cuando nos conocimos, ese era el personaje como que más reciente que tenía Adalmundo. Entonces, él también dibuja, él codiga. Entonces, lo que a él le interesa, lo que a él le interesaría hacer es un videojuego. A él le gustaría hacer un videojuego indie, y él ya tiene una idea más o menos para la trama, y yo le digo, vamos a aventarlo, yo te ayudo, ¿qué necesitas? Yo te hago la interfaz del menú, yo te hago el diseño del logo, yo te hago las texturas de los modelos 3D, ya con Señorita Cometa y con Luff ya aprendí a modelar en 3D para hacer los fondos, yo puedo hacer los escenarios con modelos 3D, y pues a ver si nos aventamos a hacer el juego, estaría muy bien. Sí, y vas a hacer el estreno exclusivo en tu stream.
jugando. Sí, nosotros lo vamos a jugar primero. No, de hecho, estaría muy padre. Ojalá sí se animen y yo compraría su juego, también lo streamearía. Ay, muchas gracias, aunque va a ser de terror. Oh my. Es broma, ¿verdad? No es broma. No, a mi esposo le encantan las cosas de terror, todo serio? eso de fantasmas y de terror y de suspenso y todo eso le encanta a él. Son como el contraste de que tú estás bonita con los vestiditos de flores y tierna y cosas bien pretty y tu esposo con cosas de terror. Sí, a él le encanta todo eso y yo soy una miedosa completa. Ay, yo te no puedo, entiendo. no aguanto nada. No puedo. Además de fans de tu trabajo, puede que este video también llegue a creadores de contenido que apenas van comenzando y que sueñan con vivir de esto. ¿Qué consejo les darías para pulir su trabajo y para que llegue a ser descubierto y lanzado como Webtoon Original? Pues lánzate a hacerlo. Eso sería mi primera recomendación. Lánzate a hacerlo. Yo era mucho de pensar, bueno, lo voy a hacer un día cuando dibuje mejor, lo voy a hacer un día cuando tenga más confianza, lo voy a hacer un día cuando tenga más tiempo. Pero la verdad es de que ahora que empecé, lo único que puedo pensar es, me hubiera gustado empezar más temprano, me hubiera gustado empezar antes, aprender todo esto. La otra cosa que recomendaría es que encuentren lo que más les gusta o más les apasione y que se vayan por ahí, ya sea en estilo de dibujo o en estilo de historia. Si algo les gusta mucho y la gente lo va a notar, right? Like, hay un cómic, hay un webtoon en inglés que se llama The Last Dimension y uno puede ver que a la autora le gusta la química porque uno de los muchachitos, su superpoder es volver un objeto a sus elementos básicos y utilizar reacciones entre elementos para crear situaciones como explosiones o materiales diferentes, etcétera, etcétera, y los explica mientras lo hace y se ve así como que wow, a esta persona le gusta esto y eso es como que se siente más como que el autor en la historia, ¿verdad? Entonces, incluso puede uno aplicarlo en cuestiones de dibujo. Por ejemplo, a mí me gusta mucho, sé que suena extraño, pero me gustan mucho las costuras de la ropa. Me gusta mucho ponerle atención, así como que dónde va la costura, aquí o allá, cuál es el punto que usaron y todo. Y entonces cuando dibujo, muchas veces pongo la línea donde va la costura de la ropa, pongo las costuras de las mangas, pongo las costuras alrededor del cuello de la camisa, esa clase de cosas porque me gustan en la vida real, me gusta ver las costuras. Y si uno hace esas cosas, uno empieza si tú empiezas a llenar tu estilo de arte de las cosas que te gustan, tú creas tu propio estilo, más que pensar, voy a imitar el estilo de My Hero Academia, por ejemplo, y mucha gente lo hace y le queda perfecto y le queda excelente, pero es el estilo del autor de Horikoshi, no es el estilo propio, ¿verdad? Entonces, si uno como autor agarra las cosas que le gustan y las mete en su estilo, las cosas que le importan y las mete en su estilo, es como creas una identidad, y creando una identidad particular es como te nota la gente, así de wow, mira este estilo, se siente la pasión del autor por esto y aquello, right? Entonces, por ejemplo, otra cosa que a mí me interesa son como que a mí me gustan mucho las narices de gancho, me gustan mucho y por ende muchas veces a mis muchachas bonitas les pongo las narices de gancho, si te fijas. Por ejemplo, Keren de Faust era la muchacha bonita de la historia y tenía nariz de gancho. Julián era como que el galán guapo y tenía nariz de gancho. Entonces, esa clase de cosas, yo puedo decir, la gente me dice, es que me gusta cómo se ve, cómo dibujas esta clase de narices, por ejemplo. Digo, gracias, porque a mí me gustan esas narices en la vida real. Entonces, si tú agarras las cosas que te gustan y las pones así, las expones, no solamente te vas a divertir más dibujando, la gente lo va a notar. Y cuando tú te diviertes, se te pasa rápido el trabajo, cuando la gente lo nota, empiezan a llegar más
Entonces, yo creo que ese es el mejor consejo que les puedo dar, que pongan todas las cosas que les gustan en su estilo, en su historia, en la forma en que escriben, las cosas que les importan, y que con eso trabajen. Ay, muchas gracias por tu consejo. A mí también me llegó. No soy creadora de contenido de Webtoon, pero aún así créeme que me llegó, porque muchas veces creo que igual tenemos miedo de mostrarnos a nosotros mismos. Y eso que dices, el mostrarte a ti mismo en tu trabajo, es muy valiente. Es muy valiente y creo que te hace evolucionar como persona, crecer como persona también. Entonces, qué bonito. Sí, es una cosa muy vulnerable, es cierto, Sí. porque muchas veces puede pasar que sea como que, por ejemplo, con lo de las narices, ¿no? Keren estaría bonita si no tuviera esa nariz, y te haces pensar así como que, pero ¿será que entonces que tengo mal gusto? Entonces sí es un poquito vulnerable, pero vale la pena, porque es lo que te hace tú, lo que te hace tu estilo, es lo que tú, lo que tú valoras. Nadie más lo valora en la misma cantidad, en la misma configuración, y eso es lo que te hace tú, eso es lo que hace tu arte tú. Y además te hace conectar con personas que realmente estén como vibrando en la misma sintonía que tú. Porque si a alguien le gusta tu trabajo, lo que haces, es porque le gustas también tú como persona, estás vibrando en esa misma sintonía. Sí, así es. Bueno, vamos a pasar a temas más personales. Sección de preguntas personales con Are-chan. ¿Por qué Are-chan? ¿Por qué elegiste ese seudónimo? No, bebé, chiquita. Vaya. Van a salir un buen de clips al final de cuántos, así de shot de café cada vez que haya aparecido un gatito. Un Michi. Ay, no, qué pena. No te preocupes, estoy divirtiendo mucho. Qué bueno. Es que son bien coquetos, ¿verdad? Sí, les gusta mucho andar aquí dando donde está uno. Acaparando cámara. Sí, ay, no. Bueno, entonces, ¿quieres hacer la pregunta otra vez o...? Sí. Muy pea. Es que... Bueno, ahora sí, pasando a un tema más personal. ¿Por qué Are-chan? ¿De dónde nace ese seudónimo? Y nos vas a revelar tu verdadero nombre hoy. Sí, bueno, la respuesta va mano con mano, porque mi nombre es Areli, entonces de ahí viene el Are primero, y después el Chan, que es el diminutivo en japonés. La verdad es que no tiene demasiada ciencia. Supongo que allá cuando me lo puse, cuando lo escogí la primera vez, porque tengo años con el mismo seudónimo, estaba pensando quizá en una de las muchachas de mi grupo favorito, se llama Perfume. Una de las integrantes, su nombre artístico es Achan, ella se llama Ayano y le dicen Achan. Entonces fue como que, yo me llamo Areli, yo también podría ser Achan. Pero recuerdo que ese nombre estaba tomado en DeviantArt, y yo así de, bueno, no puedo poner Achan, voy a ver qué otros nombres, y puse configuraciones de otras cosas, así como que mi estación favorita con mi número favorito tomado, tal cosa con tal cosa tomado, y dije, bueno, ya voy a intentar, tal vez no es Achan, pero es Are-chan. Y, sí, ahí estaba, y dije, bueno, me lo quedo. Otra señal. Sí, otra señal. Si hicieras una lista de datos curiosos sobre ti misma, ¿qué pondrías? A ver, pondría que soy alérgica al perfume, por ejemplo. Entonces, si el perfume me toca la piel, me quema. Terrible cuando uno entra a Liverpool y le... ¡La señorita, le ofrezco! No, por favor, no. O ponerse una crema de manos y que la crema de manos tenga perfume, y es como que ¡au!
derrota el propósito completamente de la crema porque quedó toda roja. ¿Es por el alcohol? ¿Mande? ¿Es por el alcohol? No estoy segura, porque cuando me pongo alcohol así para limpiarme una herida o algo, no me pasa igual. Algo hay en el perfume, no sé si le pondrán algo para extender que la esencia dure, algo, no sé, que me reacciona en la piel. Entonces, soy alérgica al perfume, tengo que usar jabones neutros, cremas neutras, todo eso. Otra cosa que pondría sería que no me acabo las bebidas nunca. Por algún motivo siempre dejo como una colita al final, ya sea de café o de té o de agua, limonada, refresco, lo que sea. Siempre dejo una colita al final. No sé por qué. Y otra cosa que pondría es que tengo una voz muy fuerte, muy ruidosa. Entonces mis papás desde siempre me utilizaron, cuando estaba chiquita me utilizaban como con ecolocación, así como que así como que grítale a tu papá, a ver dónde estás. Y estábamos en un grupo de gente grande, todo el mundo escuchaba. Perdida en el súper, aquí estoy. Sí, muchas veces así me encontraron porque yo grité y me escuché por encima de música, por encima de carros, cosas así, y tengo la voz así fuerte. ¿Y has pensado hacer doblaje? No, nunca. Estaría especialmente padre. Porque tengo como que un poquito de problema de dicción. Entonces me da así como que cosa que vaya a batallar mucho con grabaciones o de hacerlo trabajo extra, y no, me da mucha pena, la verdad. Bueno, estaría padre escuchar, porque me gusta cómo suena tu voz. Estaría padre escuchar. Igual en el videojuego. Sí, a lo mejor en el videojuego, ¿verdad? Nos ahorramos un actor de voz y yo hago el trabajo. Si tuvieras una oportunidad de cenar con cualquier persona en el mundo, de cualquier época, ¿a quién elegirías? Bueno, esta respuesta voy a hacer trampa, voy a agarrarla más así como para algo personal, un poquito más egoísta. Y es porque yo elegiría a mi abuelo materno. Él murió de cáncer cuando yo estaba muy chiquita, cuando yo era una bebé de meses. Yo no me acuerdo así de él, básicamente. Y una de las cosas que más lo torturó, según me cuenta mi mamá, era que yo no me iba a acordar de él. Mi mamá me decía que él me agarraba así en sus brazos en la cama de hospital y decía, mi niña no se va a acordar de mí. Y he hecho toda mi vida, he hecho lo posible por recordarlo siempre. Tengo fotografías de él, cuento historias de él cuando puedo, le pido a mi mamá que me cuente historias de él. Y trato de mantener siempre viva y presente su memoria. Y entonces, la verdad, si tuviera la oportunidad, en quien fuera, desearía poder hablar con mi abuelo, por lo menos para decirle, me acuerdo de ti, tal vez no personalmente, pero a través de las historias de mi mamá, a través de las fotografías, a través de lo que me contó mi abuelita, me acuerdo de ti, no te preocupes, me acuerdo de ti. Ay, te mando un abrazo. Gracias. Espérame tantito. Sí, no hay problema. Yo me puse sentimental por lo que contaste. Sí, no, yo sé. Es bien sentimental. A mí, varias veces me ha preguntado gente en el pasado algo así y no ha cambiado mi respuesta. Así que ya estoy un poquito más fuerte de decirlo sin romperme. Es que también me recordaste a mi abuelito. Y también es mi abuelito materno. Es mi abuelito. Y llegamos a la sección de presentando a los michis.
Ok, ahora vamos a conocer a las mascotas de Are-chan. ¡Ay, viene el otro gatito! Sí, tengo dos gatitos. Uno chiquito con su colita corta. Ella se llama Cacahuate. Oye, Cacahuate. Tiene 7 años, pero ella siempre se va a quedar chiquita, como el tamaño de gatito de 6 meses. Es bien cariñosa, le gusta mucho estar donde estamos nosotros. Es muy juguetona, no se cansa, ¿no? Muchas veces me pide juego mientras estoy trabajando y no puedo decirle que no a esa carita. Ay, qué chocha. Y el otro es el hijo problema. Es más grande y más peludo. Ay, se llama Pistacho. Y a él no le gusta que lo carguen, no le gusta que lo abracen. Él nada más quiere jugar y quiere acostarse encima de uno a dormir, pero no besitos. Dice que besitos no, que él es un niño y que a los niños no se les dan besitos. ¡Qué guapo, Pistacho! Es bien grande. Es bien grande él de tamaño, pero es chiquito. Tiene como 3 años y Cacahuate tiene 7. Están como al revés, ¿verdad? En tamaño. Sí. Y se llaman Cacahuate y Pistacho no nada más porque son, pues, nueces, pero también porque me gusta decirles caca y pis de cariño. Oh, la mamá los trolea. Sí, no, le digo a mis amigas que algún día van a llegar mis hijos con un reporte así de que se metieron en problemas en el kinder por andar diciendo que sus gatos se llaman caca y pis. Y voy a tener que ir a la dirección a decirles, no, sí se llaman caca y pis. Entonces, pues, siempre es pobre Cacahuate, su apodo es Caquita. No, hombre, Cacahuate, toda una estrella. Sí. Bueno, vamos a seguir con las preguntas acerca de tus cosas favoritas y para conocerte un poquito más. ¿Nos puedes decir qué haces en tu tiempo libre? ¿Qué te gusta hacer? Me encanta cocinar. Me encanta cocinar por diversión, hacer platillos nuevos, encontrar recetas. No se me dan los postres, pero la comida se me da muy, muy bien. Y también me gusta mucho buscar lugares nuevos para comer, así como que aprender de otras culturas, ir a un restaurante turco, por ejemplo, o ir a comer algo coreano que no he comido antes, que nada más veo la descripción en el menú y digo, voy a probar. Me gusta mucho eso y también me gusta jugar videojuegos bastante. Ahorita ya no tengo tanto tiempo como para acabarme un juego así de 200 horas, por decir, pero yo era mucho de quedarme sentada en el sofá por 8 horas seguidas jugando un videojuego tranquilamente. Y también me gusta hacer nada, me gusta tirarme y ver las nubes pasar. Y siento que eso como que me reinicia el cerebro, así como que tenía un montón de cosas que pensar y un montón de cosas atoradas, y si me acuesto en el piso y veo las nubes pasar y no hago nada, no veo el teléfono, nada, me reinicia así. De repente ya se me ocurren cosas, de repente ya estoy más creativa, de repente quiero dibujar, siempre me ayuda así como que tirarme a no hacer nada. ¡Qué padre! Quisiera probar algún día lo que cocinas. Claro, cuando tú quieras y alguna vez te encuentras por estos lados del mundo y estamos cerca, yo feliz te cocinaría algo. ¡Qué rico! Muchas gracias. Aquí también ya sabes que tienes tu casa. Muchas gracias. Muchas gracias por habernos acompañado hasta el final de este video, cositas bonitas. Y gracias de nuevo a Are-chan por aceptar la entrevista y dejarnos conocerla un poco más como artista y como persona. Esta es solo la primera parte. Estén atentos porque en unos días les vamos a compartir la parte 2, donde Are-chan nos revela sus favoritos de temas variados y nos responde preguntas acerca de su nuevo webtoon, Señorita Cometa. Si les gustó el video, no se olviden de dejar un like y compartir para traerles más contenido de este tipo. Los quiero. Hasta la próxima.